Hola, esto es Espacio Mita, soy Andrea Purita, nutricionista, y hoy tengo el gusto de estar, la verdad, con un... ¿Cómo te puedo decir, Jorge? Tenés tantos títulos, tantas cosas que haces. Jorge Reinheimer. Una mezcla de cosas. Una mezcla de situaciones de la vida. Él es docente del MITA, del Máster Internacional de Tecnología de Alimentos, que forma parte del sistema MITA, que es un ámbito donde hay programas de estudio, 3 diplomaturas, sustentabilidad, calidad, seguridad de los alimentos, y además también hay cursos y seminarios a nivel internacional que son gratuitos. Dicho todo esto, presento formalmente a mi invitado, Jorge Reinheimer. ¿Cómo estás? Bueno, ¿Bien? muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte, realmente. Para mí, digamos, siempre ha sido un placer colaborar con el MITA y, bueno, brindar un poco de lo que sé, mucho poco, pero lo que sé. Me parece lo que brindo mucho. Completamente, y además porque es un espacio al que quiero mucho, tengo mucha afinidad emocional, diría. Sí. También porque, bueno, me he formado como microbiólogo en Italia y entonces, digamos... Tenés ahí unas raíces. Poco, sí, cuando habla Università di Parma, es como que... Te conecta, ¿no? Sí, sí, pienso en mi segunda casa. En tu segunda casa. Sí, sí. Decime, porque la verdad que a mí me despierta mucha curiosidad, vos haces alimentos funcionales, pero más allá, ahora vamos a hablar de los alimentos funcionales. Contame un poquito tus pasos, ¿no? Como microbiólogo, ¿cómo hiciste toda esta carrera tan impresionante que tenés, ¿no? Sí, bueno, porque pasaron muchos años. Bueno, no importa, es experiencia todo. Cosas. No, en realidad, a ver, en los años 80 yo empecé como microbiólogo de alimentos, como hablábamos hoy, en una zona productora de alimentos, que es la zona de Santa Fe, sobre todo de industria láctea. ¿Vos sos de Santa Fe? Sí, de la ciudad de Santa Fe. Alrededor de la ciudad de Santa Fe hay un sinnúmero de empresas lácteas, industrias lácteas, grandes, pequeñas, medianas, de todo un poco. De todo. Y y en ese momento, en los años 80, la microbiología de alimentos no estaba todavía, no se había empezado a desarrollar acá, diría en Argentina, y menos en la zona nuestra. Entonces yo tenía mucho interés se me despertó el interés, digamos, por estudiar microbiología de alimentos, pero además me intrigaba mucho o me quería acercar a la industria, al medio productivo. No sabía nada del medio productivo, pero vos sentías que había algo que te hacía ruido. Sí, que me interesaba, digamos, y además era como un lugar donde yo eventualmente iba a acumular conocimientos que podía después ofrecerlos o volcarlos o ayudar. Era algo que esa vinculación con la industria siempre me interesó demasiado. Bueno, después resulta ser que en realidad yo para la industria láctea, para trabajar en la industria láctea necesitaba formarme en una microbiología que en el país no había un maestro que me la enseñara. Claro, que te dé los conocimientos. Exacto. ¿No? Entonces, en Italia sí la había, en el norte de Italia, que tenían unos procesos la industria láctea italiana tenía procesos muy parecidos a los nuestros. Yo sentía que allá iba a aprender la microbiología que después podía usar traer acá. Exactamente. Entonces fuimos, hice un primer viaje con mi familia, no iba solo. Se trasladaban nunca, todos. Todos para allá. Y empecé a formarme en esa microbiología. Volvimos, incentivé mi colaboración con la industria en la medida que lo que podía, y en la industria después aparecieron en los años 90 un problema que tampoco nadie podía resolver, que eran las infecciones por virus que sufrían los procesos lácteos y que estos virus paralizaban a los procesos lácteos, se producían pérdidas millonarias. Enormes. Exactamente, claro. No se podía producir ni quesos ni yogur, porque estos virus ambientales infectaban a las bacterias lácticas. O sea, que se quedaban sin producción, digamos. Se bloqueaba la producción. Se bloqueaba la producción. Y era una cosa, era una epidemia, era tremendo el problema. Claro, como una epidemia. Y entonces la gente venía de la industria a pedirme soluciones o ayuda, lo que sea, y yo realmente no podía darlo porque yo necesitaba una formación en virología. Yo era bacteriólogo. Eran dos cosas totalmente distintas. Totalmente distintas. Trabajar con virus es más complicado, es otro mundo.
Entonces decidí hacer un postdoc en Italia también, 2 años, en otra universidad. Y otra vez con toda tu familia Todos para trasladándote. allá y después todos para acá. Y así. Iban y venían. Íbamos y veníamos, sí. Entonces me formé en cómo manejarme con esos virus y cómo se podía contener en la industria esas infecciones por virus. Importantísimo lo Sí, que hiciste, ¿no? Bueno, volví a Argentina, volvimos los 4, y formé un grupo, empecé a formar un grupo, empecé a formar doctorandos, en gente que pudiera trabajar con el tema de estos virus. Perfecto. Empezamos a colaborar con la industria y al día de hoy el problema está controlado, ¿no es cierto? Está controlado porque volcamos a la industria una serie de estrategias que permitían minimizar. Nunca el problema con los virus se puede llevar a cero, es imposible. Pero sí lo que modificar, se trata de claro. minimizar la presencia de estos virus ambientales para que no interfieran en los procesos. En los procesos de producción, En los procesos ¿no? de producción. Cuando los límites de los virus ambientales están por debajo, estamos por debajo de un cierto límite, no hay una interferencia visible en los procesos. Perfecto, claro. Entonces me hice virólogo. Te hiciste virólogo. Y a partir de ahí continué trabajando con la industria durante, no sé, desde los años 80, ¿no es cierto?, hasta ahora. Hasta la actualidad. Yo, digamos, estoy fuera del sistema porque a los 67 años CONICET te jubila, el sistema te jubila, pero tanto el CONICET como la universidad te permiten seguir trabajando con contratos. Bien. Entonces actualmente ya no estoy en contrato con CONICET, pero sigo en contrato con la universidad y sigo, además de dando clases, grado y posgrado, doy clase en el MITA también. Sí, claro, sos docente del MITA. Sí. Además de dar clases, sigo colaborando con la industria, ¿no es cierto? Desde otro lugar, orientando. ¿Y vos fuiste formador de ese equipo de trabajo? Sí, o sea, sí, como un pionero, digamos. Sí, Arrancaste vos con eso. Sí, realmente. Después fui director de mi instituto, el Instituto de Lactología Industrial, y fui director, estuve primero, fue interino, después por concurso nacional, unos 10, 12 años, y traté de que el instituto se forjara un perfil y que fuera un instituto que estuviese cerca del medio productivo, ¿no? O sea que, Jorge, se puede decir que vos dejás, un gran legado acá. Pero de verdad, un gran legado, porque hiciste un cambio en la industria, ¿no? Sí. Primero, o sea, capacitándote y después formando gente que se pueda seguir ocupando para mejorar esto, que era, como decís vos, una epidemia que bloquea producción. Es importantísimo. Después hubo muchos problemas. Por ejemplo, después colaboramos con la industria cuando en los años 90 se empezó con el uso de las bacterias probióticas para dar origen a los alimentos ahora quiero hablar de eso. Sí. Colaboramos en desarrollar productos nuevos, digamos, y yo también había hecho en el interín 2 pasantías con toda mi familia también en Francia, y había aprendido otras cosas más, y bueno, sumé todo ese bagaje de información, claro, hiciste un cóctel. Todo y salió algo que, bueno. Un cóctel, y salió todo lo bueno que salió, ¿no? Sí, creo que sí, digamos, por lo menos yo trabajé para eso. Claro, sí. Trabajé yo creo para que bien eso, logrado todo. Y creo que el instituto llegó a tener mucha influencia en la industria y después usábamos y mucha internacionalización, es decir, yo había tenido muchos contactos afuera, que es muy importante para el desarrollo del instituto, el desarrollo de un grupo de investigación, porque acá en ningún lugar se tiene todo. Entonces acá de pronto hay que formarse en algunos temas, no todos los investigadores están dispuestos a hacerlo, eso hay que decirlo también, ¿no es cierto? Bueno, y cada uno también elige lo que le gusta desarrollar y hacer y conocer, ¿no? Pero digamos, obviamente que hay cosas que exigen un esfuerzo, que son esfuerzos lindos, digamos, por lo menos para mí, todos esos esfuerzos que incluso
tienen una componente familiar Claro. un poquito complicada. Bueno, pero digamos, viste, tenés el apoyo también, claro. ¿no? De la familia, que es importante. Sí, sí, sí. Y además, digamos que yo al principio estaba muy problematizado porque era yo el que arrastraba a todos atrás de un objetivo que en realidad era la tuyo, formación, claro. formación mía. Decime, Jorge, a ver, mucho se habla de los alimentos funcionales, ¿no? Y también se crean muchas dudas sobre esto. ¿Qué es un funcional? ¿Sirve, no sirve? ¿Tiene que ver con la nutrición? ¿Tiene que ver con la buena alimentación? Como para dar un poco de luz a la gente sobre este tema, ¿qué nos puedes decir sobre los funcionales y qué categorías tenemos de alimentos funcionales? Sí, bueno, en general los alimentos funcionables son aquellos que, digamos, buscan un beneficio para la salud, más allá de la nutrición que da el mismo alimento, ¿no? Es decir, sacándole algo al alimento que puede ser perjudicial para la salud, a un alimento de partida, o agregándole algo que pueda potenciar la salud. Yo particularmente trabajé en alimentos probióticos, que son alimentos funcionales. Dentro del mercado o del campo de alimentos funcionales, los alimentos probióticos son, no digo mayoritarios, pero cubren una importante cuota del mercado. Los alimentos probióticos, en realidad empieza el interés en los años 80. Yo me recuerdo que venían en los congresos algunos profesores, italianos entre ellos, que hablaban de las bacterias probióticas, que se podían agregar a alimentos y que tenían unos beneficios para la salud. Buena, claro, en ese momento, digamos, a veces se exageraba un poco, pero se decía, como a uno le quedaba la impresión de que las bacterias probióticas, que se estaban tímidamente empezando a usar en Argentina, iban a hacernos, transformarnos a todos en superhéroes. Sí. Se exageraba un poco la idea, pero a veces exagerar las cosas ayuda a que prenda la idea. Bien. Porque si uno dice una idea que es muy interesante, la dice como quien no quiere la cosa, sí, la gente pierde, a lo mejor no se interioriza. Claro. ¿No? Ahora, si yo, digamos, la exagero un poco, y que incluso eso es lo que hablábamos también hoy, en la docencia, uno a veces ciertas ideas, para que prenda en el alumno, las exagera de pronto. Claro, ¿no? para llamar su atención también. Para ¿no? crear la atención y algo queda siempre. Sí, algo queda. Sí. Entonces, bueno, dijimos, bueno, a ver, se vienen los probióticos, se están usando en todo el mundo, se están empezando a usar en Argentina, no se sabía bien cómo usarlos, entonces me empecé a interesar por ese tema, con un grupo de personas a los cuales ayudé a doctorarse en el tema de probióticos. Y, por ejemplo, empezamos a trabajar con la industria. Y desarrollamos con una industria de la zona de Santa Fe el primer queso probiótico de Latinoamérica. ¡Qué bien! En los años 90. ¿Qué queso Era un bioqueso. Se llamó bioqueso. Y Ilolai Vita, porque la marca comercial de la industria era Ilolai. Los productos son Ilolai. La fábrica, la empresa era sucesores de Alfredo Williner, que ahora, digamos, tiene otros dueños, en fin. Entonces, eso fue además un producto muy novedoso que ganó un premio en España en el 2003. Ganó un premio en España, era innovador también, ¿no? Sí, claro, porque era justamente ideas innovadoras en quesería. Claro. Entonces presentamos todo el dossier de cómo se había diseñado el queso, qué había hecho la industria, qué habíamos hecho nosotros, los efectos que tenían porque en el organismo. En el organismo a ese punto habíamos hecho solamente pruebas con ratones, pero le aumentaban la inmunología al ratón, es decir, modelo en vivo había sido usado, y bueno, y ganó un premio importante en ese concurso internacional, que a la industria le vino de perillas porque para arrancar publicidad también, ¿no? Claro, y para empezar. Y a nosotros, decir, bueno, a ver, porque siempre es importante cuando uno recibe un premio, una distinción, uno dice, y es porque otro notó que a lo mejor uno no sabe si tiene importancia o no, o qué tanta importancia tiene, pero cuando vienen estas cosas es como que alguien desde afuera lo está destacando. Claro. Y valora el valor, valga la redundancia, que tiene ese cosa. producto, claro que sí. Y tiene mucho que ver esto, vos considerás que, yo digo, la macrobiota intestinal que se habla tanto, ¿no? Y está ahora en boca de todo el mundo, mucha gente dice, bueno,
y a veces no saben qué es. No, no. Digo, este tipo de alimentos actúa directamente en la Sí. macrobiota intestinal. Sí. Es así porque dicen que en la macrobiota intestinal empieza nuestra inmunidad, nuestras Seguro, defensas, ¿no? Seguro. Lo que sucede es que en la microbiota intestinal tenemos... Perdón, ¿es lo mismo microbiota. macro o microbiota? No, Es microbiota. Ah, Es bien. microbiota. Son fundamentalmente bacterias, ¿no? Y la importancia que tiene eso, a ver, yo a veces empiezo las clases diciendo, piensen ustedes que las bacterias que tenemos en el intestino, sobre todo en el intestino Sí. grueso, pesa, el complejo de bacterias que tenemos, pesa entre 1 y 2 kilos. Entre 1 y 2 kilos O sea, de nuestro que peso la gente no corporal piense que está son excedida de bacterias- peso a veces solamente. No, tiene ya 2 kilos de más sí, sí, que no viene, lo- viene que puesto. no conviene eliminarlo. así no conviene Viene con eliminarlo. nosotros, incorporado. Sí, seguro, seguro. Y está integrado por bacterias benéficas y perjudiciales. Hay de las dos. Hay de Bien. todo como en botica. Pero, ¿qué se trata? Se trata de que las benéficas sean protagonistas, estén por sobre las Perjudiciales. otras perjudiciales. Sí. Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, si uno tiene una vida muy saludable, naturalmente, tener una vida saludable implica, por ejemplo, tener una alimentación saludable. La alimentación saludable, ¿qué incluye? Por ejemplo, entre otras cosas, el consumo de fibra. ¿Por qué es importante el consumo de fibras? Porque las fibras llegan intactas, el organismo no las digiere, Claro. llegan intactas al intestino y son alimento de las bacterias Para las benéficas. claro. Entonces, las bacterias benéficas se reproducen y hacemos como que la proporción de bacterias benéficas aumente por el consumo de fibra, porque estamos alimentando a las bacterias. A las bacterias, bacterias claro, benéficas. que son las que necesitamos para tener salud, ¿no? Exactamente, porque las bacterias, y sobre todo las benéficas, son las que estimulan nuestro sistema inmunológico. Hay que pensar que en las paredes del intestino hay más neuronas que en la médula espinal. Ujú. Es decir, nuestro... Y eso, viste, no se sabe, No, o no. sea, está Nuestro buenísimo sistema informarlo inmunológico lo y dar el tenemos- conocimiento. claro, lo tenemos repartido por todo el cuerpo, pero está concentrado fundamentalmente en las paredes En intestinales. las paredes intestinales. Las bacterias que están circulando por el intestino estimulan el sistema inmunológico. Depende de qué bacterias tenemos, va a haber una estimulación muy positiva, muy fuerte, débil o lo que sea. Por Y esto eso- ayuda también a la prevención de enfermedades, de cáncer de Justamente. colon, por Sí, ejemplo, sí, que hay sí, que sí. hablar de estas Sí, cosas, sí, ¿no? sí. Para que la gente también aprenda. Si vos levantás el sistema inmunológico, que vulgarmente se dice levantar las defensas, Claro. uno está protegido contra virus, contra bacterias, Totalmente. contra el cáncer, contra el Totalmente. desarrollo de tumores, un montonazo de cosas. Viste un que hay una montonazo. frase que dice, cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes seguro. para vivir. Y yo le digo a mis pacientes, nuestro cuerpo es el que nos va a acompañar siempre, y es el Seguro. único fiel a nosotros Seguro. toda la vida, entonces Seguro. no hay que maltratarlo. Seguro. Siempre le digo esto a la gente porque es una realidad, ¿no? No, seguro, seguro. Tiene que ver con, o sea, con nuestra vida, nuestro Seguro. cuerpo es nuestra vida, es como nuestra, nuestro envase, digamos, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, todo lo que está adentro tiene que estar saludable, es de adentro hacia afuera la Claro, salud. Exactamente. Y vos sabés que últimamente todo ya está asumido como conocimiento científico que tenemos dos cerebros. Claro, El cerebro que está el acá. cerebro este que nos hace pensar y hablar Exacto. como estamos hablando. ¿No es cierto? Y el otro cerebro es el intestino. El intestino, Y que están exacto. conectados por el nervio Vago. y las señales van y vienen, digamos, es mano y contramano. Se van así como intercambiando, ¿no? Tic, tic. Y últimamente se están desarrollando los alimentos psicobióticos, que son alimentos que tienen algunas bacterias probióticas especiales que a nivel del intestino producen neurotransmisores. Los neurotransmisores impactan con las neuronas que están a nivel intestinal y mandan señales al cerebro, Al cerebro. que producen un efecto positivo, bienestar, bajan el estrés. Como las endorfinas serían. Claro. Porque el neurotransmisor, ¿no? Son Claro, las endorfinas, sí, la sí. serotonina, Sí, todas- sí, exactamente. la dopamina. Exactamente, producen eso a nivel intestinal. Y eso Qué redunda, descubrimiento eso. reducen un beneficio mental. Y entonces ahí
no acá, en Argentina no está regulado todavía, es muy nuevo. Pero, no existen, ¿no? Perdón, no existen todavía alimentos no, psicobióticos que se vendan, acá en Argentina. No, además debería estar regulado. Es decir, regular significa definir bien lo que es y qué condiciones tiene o qué requerimientos tiene que uno cumplir para poner en el mercado un alimento o un suplemento. Hay suplementos que se venden en farmacia, los alimentos se venden en el súper. ¿Y en otros lugares, en otros países ya está regulado y ya está funcionando? ¿Con muy buenos resultados? Sí. Yo incluso en las clases que doy acá en MITA, en la última parte doy algo de psicobióticos y muestro algunos productos que se venden, por ejemplo en Estados Unidos, que bueno, se venden, digamos, y para el estado de ánimo, mejorar el estado de ánimo, bajar el estrés. No, es Qué interesante que sea también natural, ¿no? Algo natural y que actúe en nuestro organismo directamente. Sí, no, pues son bacterias totalmente, uno dice bacteria, un microbiólogo dice bacteria y la gente entra en piensa pánico. En bichos feos. Bacterias que producen enfermedades son algunas, pero tenemos otras que son necesarias, imprescindibles en el organismo. Los probióticos, cuanto más bacterias benéficas tengamos, más probióticos. Por eso, digamos, el consumo de los alimentos probióticos tiene que ser, si yo tomo un yogur que tiene probióticos, tiene que ser regular, es decir, permanentemente, porque los probióticos están de paso por el intestino. Entonces se elimina. Entonces yo al otro día pongo otra dosis. Tengo que tener la constancia de tomarlo siempre. Y estando de paso por el intestino, estimulan el sistema inmunológico. Entonces esa persona va a tener mejor salud. ¿Y cuáles, por ejemplo, para que la gente sepa, cuáles serían en este caso los alimentos que podemos tener diariamente con probióticos o prebióticos en nuestra alimentación diaria, digamos? Los mejores alimentos, los que han tenido más suceso mundial en el mercado, son alimentos que ya estaban de antes incorporados a la dieta. Por ejemplo, en Argentina, el yogur. Sí, es parte de la vida. Es parte, mucha gente lo consume y la ventaja es que no solamente que mucha gente lo consume, sino que lo consumen con regularidad. Entonces, si vos lo transformás al yogur en un alimento probiótico, agregándole bacterias probióticas, no te crea un gran problema en el sentido, es decir, tenés algo facilitado, que la gente lo va a seguir consumiendo y no modificaste un hábito alimentario. Perfecto. Porque si yo le digo a una persona, mirá, vos tenés que consumir este alimento que no tiene nada que ver con la dieta con el hábito diario. Exactamente, la gente va a decir, ya de entrada si incorporar algo nuevo a veces, viste, crea como un poco de resistencia. Y por ahí lo prueba y dice, no me gusta y lo deja. En cambio, el yogur va a ser siempre el yogur. Ahora, es maravillosa la industria también en ese contexto, ¿no? Porque digo, hay tanta variedad, por ejemplo, hablando del yogur, tanta variedad para poder elegir. Claro. Y pensar que ese yogur está haciéndote bien, ¿no? A tu organismo, a tu flora intestinal. Entonces, a mí me parece súper interesante lo que hace la industria en ese sentido, ¿no? Sí. Y bueno, digamos que entre los alimentos probióticos, las leches fermentadas, en este caso el yogur, ha sido, digamos, como el único que ha tenido un gran suceso. ¿Pero por qué? Porque de antes ya estaba incorporado, en la vida, claro. No hubo que hacer ningún cambio de mentalidad, ningún cambio, forzar algo. Entonces, digamos, fue un gran suceso. Y entonces tenemos, para redondear la idea, prebióticos. Bueno, prebióticos es otra cosa. Prebióticos son sustancias. Perfecto. Los prebióticos son sustancias que no son microorganismos. Los probióticos son microorganismos. Bien. Que yo los agrego a un alimento. Los prebióticos son sustancias que también los puedo agregar a un alimento. ¿Siempre hablando de lácteos? ¿O se puede agregar en otros alimentos? No, de otras cosas también. Yo conozco el universo de los lácteos, pero también se pueden agregar a otro alimento. Por ejemplo, la fibra es un prebiótico. Bien. Las fibras, qué sé yo, cualquier fibra, o bien se usan para agregar a los alimentos inulina, fructooligosacáridos, galactooligosacáridos, en fin. Pero cualquier prebiótico, y la fibra es prebiótica, sirve para alimentar en nuestro intestino, como decíamos hoy, las bacterias benéficas. Claro. Después sería eso un prebiótico entonces. Un prebiótico es una sustancia, no es un microorganismo, es una sustancia que llega intacta al intestino y sirve de alimento a las bacterias benéficas. Es decir,
No todas las bacterias, las perjudiciales no lo usan las benéficas, lo cual nos viene que es bárbaro. lo que nos sirve. Porque queremos enriquecer nuestro intestino en eso. Después tenemos los alimentos simbióticos que tienen un probiótico y el prebiótico. Ah, los dos combinados. Los dos combinados. Por ejemplo, no sé si se pueden decir marcas. No digamos sé, por no las digamos dudas, marcas. no bueno. digamos. Nos van a retar, nos van a retar. No quiero que me reten. Quiero que sigas viniendo a Espacio Mita, por frente favor. a las cámaras, que es feo eso. Hay un yogur de los que se vende acá y se vende en el resto del mundo, que es en realidad simbiótico. No puedo ¿Acá ya decirlas está más. funcionando? Sí, de hace rato. Ah, bueno, voy a investigar de a ver hace cuál es. rato, que tiene una bacteria, voy a dar alguna pista. Sí, a ver una pista, vamos a hacer, a detectar, a ver qué, Sí. el enigmático, vamos a jugar. La bacteria probiótica es una bifidobacteria y después tiene un prebiótico también. Pero ya diciendo que la... Y por ejemplo, ¿el prebiótico sería una fibra en ese caso? Sí. Creo que es inulina o fructooligosacáridos. ¿Y la bacteria? Y la bacteria, que es una bifidobacteria, de la familia de las bifidobacterias. ¿Empieza con A el producto? No. Empieza con A. Bueno, listo, ya está. Adivinen. Bueno. Manden sus acertijos. Sí. Está muy bien. Sí, empieza con A. Bueno, ese es un simbiótico. Tiene las dos cosas. Es muy saludable ese simbiótico. Sí. Es muy bueno. saludable. No, porque además los prebióticos no solamente estimulan el sistema inmunológico, los prebióticos, los probióticos, los simbióticos, sino que mejoran muchas otras cosas. Por ejemplo, regularizan el tránsito intestinal, lo cual es muy importante. Claro. Es muy importante. No lleva, digamos, frente a casos de estreñimiento, ¿no es cierto?, que sobre todo hay hacia la vejez se incrementa el problema del estreñimiento, por lo general, ¿no es cierto? Esto ayuda a regular la movilidad intestinal. Es importantísimo, porque además, Jorge... El bienestar que eso causa. Sí, pero además hay tanta gente, que esto también hay que hablarlo. Sí, seguro. Contar a la gente, hay tanta gente con constipación que tiene que ver con el estrés también que se vive, ¿no? Con situaciones... Sí. Entonces, hay que mejorar esto todos los días, porque si no... Tenés el riesgo de enfermedad, como decíamos antes, cáncer de colon, cosas más graves. Sí, entonces es importantísimo todos los productos que uno pueda incorporar con algún prebiótico o probiótico para esta flora y para evitar la constipación, ¿no? Me parece maravilloso. Después, por ejemplo, ahora hay una nueva generación, por decirlo así, o un nuevo modelo de alimentos funcionales que son los postbióticos. Probiótico, prebiótico, simbiótico y y psicobiótico. Más no tengo. Pero acá tenemos prebiótico, probiótico y simbiótico. Tenemos 3. Ahí está, sí. Ahora te voy a hablar de los postbióticos rápidamente, porque los tiempos de la televisión son tiranos. Sí, siempre es así. Igual no te preocupes que nuestra productora ya nos va a redondear en cualquier momento. Sí, bueno, así que quédate tranquilo. ¿Puedo hacerle caso o no? Claro, eso sí, no sabemos. No, rápidamente. Los postbióticos son alimentos que tienen incorporada una bacteria probiótica, pero en lugar de estar viva está muerta la bacteria. Porque los probióticos, si yo le agrego probiótico en yogur, aunque eso, son bacterias vivas y llegan vivas al intestino. Bien. Ahora, los postbióticos son bacterias probióticas que previamente se las inactivó, se las mató con calor, radiación, y después se agregan al alimento. Entonces vamos a decir qué tiene sentido, qué sentido tiene. Bueno, se ha visto que aun cuando esa bacteria llegue muerta, la célula intacta al intestino, pero muerta, produce también estimulación inmunológica. En general se admite que la bacteria muerta produce menos potentemente, menos fuerte, el efecto estimulador de la inmunología, que la bacteria viva. Pero, ¿por qué están teniendo tanto auge los alimentos postbióticos? Que acá en Argentina hay solo uno, no está regulado todavía. Pero en el mercado existe uno. No podemos decirlo tampoco. No. Que me dejas curiosa. No, lo único que se puede decir a quien nos esté mirando, que tiene que ir y ver. ¿En la etiqueta? Es un frasco, una lata. Es una lata. Es el enigmático esto, me encanta. Pero no, vamos a dar una pista. Dame otra pista, Aparece un redondelito en el envase que dice
posbiótico. Aparece la palabra posbiótico chiquitita para que nadie se dé Nadie cuenta se- todavía y es porque el no único, está regulado. y es el único. Es el único, Es el que hay. único. Así que empiecen a buscar en las Ah, góndolas. sí, sí. Es el un juego posbiótico. esto. Es un juego. Es un juego. busquemos en la Empiecen a buscar góndola. y lo van a encontrar. Sobre todo si están dirigidos a buscar alimentos para bebés. Dijimos otra pista ya. Otra, ya tienen dos No digo pistas. más nada. Si no adivina, No, bueno, no. empiecen a mandar acá mails, todo. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene? ¿Por qué en otros países es un boom en el mercado los alimentos posbióticos? Porque no necesitan refrigeración. Ah, eso, o sea, ¿cuál es la ventaja, no, La de tenerlo? ventaja- Porque si tienes la bacteria muerta, ¿cuál es la ventaja? Exactamente. Tiene una ventaja desde el punto de vista de la comercialización. Vos Bien. una bacteria a un alimento probiótico tenés que mantenerlo en frío porque la Bien. bacteria tiene que estar viva, está viva A determinada temperatura. Sí, se mantiene viva, pero hay que tenerla en frío, porque si vos lo ponés a la temperatura aumenta, las bacterias probióticas tienden a desarrollar en el alimento y pueden producir malos sabores y ese tipo de cosas. Perfecto. Entonces, la condición sí o sí Es el frío. que si vos la vas a mandar a 100 kilómetros de distancia, tiene que ir con cadena de frío. No puede salir del frío. La bacteria muerta no necesita frío. Ok, Entonces, esa es la diferencia. es un yogur, por ejemplo, hablando de yogures, que se maneja a temperatura ambiente. Claro, viste, porque siempre decimos, por ejemplo, los nutricionistas, no vas a comer un yogur que no tenga cadena de frío, o sea, no, lo saques claro. de la... Y ¿no? que, por otro lado, la fecha, el periodo de vida o Sí. shelf life de un yogur son 28 días, un mes. Sí. Los yogures que se mantienen a temperatura ambiente duran hasta 6 meses. Entonces, imagínate vos la ventaja que bueno. tiene la comercialización. Claro. Si yo lo tengo que mandar incluso, por ejemplo, en España hay una empresa que hace los productos, Pascual se llama, que exportan estos yogures. Porque no necesitan, No el necesitan frío. Claro. Y es en maravilloso. China, el 50% del consumo de yogur son yogures de temperatura ambiente. O sea, posbiótico. Posbióticos, exactamente. Es Maravilloso. toda una nueva generación, que repito, no está regulado en Argentina, pero que a veces la industria va más rápido que las regulaciones. Es Ya decir, tienen el los producto audaces, listo, claro. aparecen en el mercado y de pronto los organismos de control se ven como obligados a regular eso. Claro. Porque si no, Y porque además ya está funcionando el ya producto, está funcionando, ¿no? ya se está vendiendo, apoyándose en el éxito, digamos, en otros países donde están De regulados. su consumo, obvio. Son copias, ¿no es cierto? Pero acá tiene que también estar regulado. Acá lo que está regulado sí son los alimentos probióticos. Pero para posbióticos y psicobióticos todavía no. se Pero llega. sabemos que hay uno en la góndola dando vuelta que es un posbiótico y que la Exactamente. gente lo puede empezar a buscar con Porque en la aparece etiqueta. la palabrita. Tenemos no dos- palabrita aparece. Palabrita y posbiótico. tenemos dos pistas. Y otra en la góndola de los bebés. No sé. Búsquenlo y claro, después nos dicen. exactamente. ¿Cómo ven las políticas de educación sobre la alimentación saludable acá en nuestro país? Bueno, yo, digamos, puedo opinar más que nada sobre el consumo de los probióticos, que Sí. es lo que, digamos, está en el mercado. La propaganda, la publicidad, yo puedo ser sincero. Obvio. Se trata de eso, claro. Ayuda, Si no, después nos cortan, no te preocupes. No. Ya me cortaron. Podés ser sincero. sí. No, ayuda poco y nada. Informa poco o nada. La publicidad. La publicidad. Mm. La educación tiene que venir de parte de los que conocen del tema, Claro. y los que pueden informar la verdad sobre el tema. Que eso, bueno, un poco nosotros tratamos de difundir. Sí, los profesionales. Ahora, si sí. yo me pongo en el lugar del consumidor medio, lo que recibe, si es que lo recibe, porque en la televisión aparece a veces, pasa un año y no aparece nada, y cuando recibe algo, no está bien explicado. Claro. ¿Por qué? Porque está, yo voy a decir por ahí algo que puede enojar a varios, está contaminado por el marketing. Y a veces cuando una idea científica la contaminás con el marketing,
No digo que el marketing no sirva. No, 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 es necesario el marketing, pero cuando obvio. se desvirtúa o se debilita la imagen que querés transmitir, La información. o se exagera algo, tampoco hay que exagerar, entonces ahí no cumple una función. Y además, por ejemplo, a veces se dice, tómelo una semana. Y vos decís, ¿y quién me explica que por qué una semana? Y después de la semana, ¿qué tengo que hacer? Claro. No hago más nada. Ese vacío de información hace que a lo mejor el producto no se consuma. No prenda, claro. Digamos, no eduque. Porque además, a ver, es muy grande el esfuerzo que hacen que hace la industria, ¿no? Sí. Para llevar un producto también a manos del consumidor y que llegue bien y todo lo que lleva eso atrás, ¿no? De producción, del proceso. Claro, claro. Entonces, que hay que no hay que arruinarlo. Claro. No hay que, a veces, mucho esfuerzo por eso de digo, mucha gente. A mí me ha pasado con un producto probiótico que nosotros habíamos desarrollado con la industria. Lo desarrollamos, estaba bárbaro, todo muy bien. Me llama, yo lo cuento porque total ya, no voy a decir nombres ni nada. No digas nombres. No. Me llaman la gente de marketing y dice, bueno, ahora tenemos que hacer la publicidad. Perfecto, sí, muy bien. Vení y danos una charla sobre lo que son los probióticos, danos algunas ideas, perfecto. Traté de bajar el nivel al nivel para que me entiendan. Sí, digamos, para que la gente pueda entender. Hablar de cosas tan científicas, bueno, pero ubicándome en cuanto a qué querían transmitir ellos. Bueno, perfecto. Cuando sale la publicidad, yo me quería morir. No era lo que vos pensaste que podían haber rescatado. No, decían que el probiótico tenía una lista así de efectos positivos para la salud. Era como que si vos lo tomabas, viste, salías volando y no te ibas a enfermar más en la vida y todo. Es decir, se había exagerado irresponsablemente, a mi juicio, lo que era o los efectos que tenía. Porque es una falsa creencia también, ¿no? Desarrollás una falsa creencia que no sirve. No, porque se pensaba que con eso se iba a vender más. No sé si se vendió más o no se vendió más, no me importa. Lo que sí me importaba era que habían sido irresponsables. Con la veracidad de la información. Claro, que habían exagerado una cosa. Entonces, está todo ese tema también. Porque hay que pensar, ¿qué le llega al consumidor medio? No digo a mí, yo ya voy a saber discernir si lo que me están diciendo no es cierto o es cierto, digamos. Pero el consumidor medio, que del tema sabe poco, porque realmente sabe poco, tiene que tener buena información. Le crea una confusión. Claro, porque en definitiva el consumidor es el que ayuda también para que todas las empresas sigan produciendo. Para que haya un suceso comercial o no. Exacto. Entonces ahí hay toda una cosa que no está bien. Sí. Pero bueno, yo creo que con toda la información que vos nos diste hoy y toda la gente que nos está escuchando y mirando, digo, voy a usar esta palabra que me encanta, desasnaste. ¿Por qué? Porque nos enseñaste en un lenguaje claro, simple, lo que es cada uno, ¿viste? Porque se crea mucha confusión a veces. Y también en el consumidor se crea esta confusión de qué saber elegir, qué no, qué tengo que tomar, qué es bueno, qué es malo. Entonces me parece buenísimo, la verdad te agradezco un montón que hayas estado acá con nosotros en el espacio Mita, que estamos inaugurando este espacio maravilloso. Para que ustedes, los docentes, también puedan explayarse, explicarnos, contarnos desde ustedes toda la experiencia, ¿no? Y conocerlos, que esto es lo lindo también. Así que muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Espero que la hayas pasado bien. Sí, la pasé bien. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Espacio Mita, los esperamos la próxima. Chao.